Donde tus fuerzas terminan, comienzan las de Dios. El título del mensaje. Primera Reyes capítulo 13, verso 1. Estoy particularmente interesado en que preste atención a la cantidad de veces que en el texto en el que vamos a leer se menciona la expresión por mandato del Señor, por orden del Señor. Dice, por mandato del Señor, un hombre de Dios fue a la ciudad de Betel en el momento en el que el rey Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Y por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso. El rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo y come algo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en esa ciudad de Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró, y le dijo: acompáñame a mi casa y come algo. No puedo hacer eso. No se me permite comer ni beber nada en este lugar. El profeta anciano le dijo: yo también soy profeta, y un ángel me dio este mandato del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano, el profeta anciano, le estaba mintiendo. Así que el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios: esto dice el Señor: has desobedecido al mandato que el Señor tu Dios te dio. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, siguió su camino, y mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató. Dame un poquito más de retorno, un poquitito. La expresión por mandato del Señor domina todo el capítulo. Y si bien es cierto que la palabra de Dios estaba bien clara, también es cierto que no todos la obedecieron. Por ejemplo, el texto habla de que un hombre de Dios llegó a la ciudad de Betel en el mismo momento en que el rey está ofreciendo sacrificios. Un rey que había sido puesto por Dios, pero que ahora estaba instituyendo la idolatría en toda la nación. Un hombre malo, perverso. Y el hombre está llevando a toda la gente a pecar. No solo que él peca, sino que por conveniencia política está llevando a toda la nación a pecar. Y en el momento en que se presta a ofrecer sacrificio, viene un hombre de Dios por mandato del Señor y lo increpa. A la vista de todo el mundo, a oídas de todo el pueblo, este hombre de Dios comienza a profetizar, y la profecía que le da al rey no era nada buena. Este hombre tiene el valor de enfrentar al rey sabiendo que estaba acabándose su propia tumba. En aquel entonces el rey tenía el poder de vida y muerte sobre las personas. Y llegar en medio de una festividad y humillar al rey delante de todo el pueblo y profetizar algo malo sobre el rey era acabarse su propia tumba. Pero este hombre tiene el valor, por mandato de Dios, tiene el valor de obedecer a Dios y enfrentar al rey. Pero paradójicamente el hombre
que tiene el valor y el coraje para enfrentarse al rey, no tiene el valor ni el coraje para obedecer una orden tan simple, también de Dios, de no comer mientras está llevando a cabo su misión para Dios. ¿Qué era más fácil? ¿Enfrentar al rey sabiendo que tu vida corría peligro o simplemente ayunar? El Señor le dice al hombre de Dios que ayune unas pocas horas durante todo el tiempo en que se enfrentaba al rey, en que cumplía su misión, minutos, horas si quiere. ¿Qué era más fácil, enfrentarse al rey o ayunar como el Señor le pedía? Pues el hombre de Dios tiene el coraje para obedecer a Dios en uno de estos dos mandatos, en el que es más difícil. Pero en este que resulta sencillo, no comer, ayunar durante unas pocas horas, el hombre no obedece. Habrá pensado: he cumplido una orden grande, un mandamiento grande. El hombre de Dios habrá pensado: he llevado a cabo una misión titánica para Dios, me he enfrentado al rey. No creo que Dios sea tan severo y estricto si como algo mientras vuelvo a mi casa. Pero mientras volví a casa le salió al encuentro un león y lo mató. ¿Qué historia? El hombre que sale de su casa y saluda a su familia y a sus hijos, diciéndoles: tengo una misión, Dios me habló, tengo una misión que cumplir, y sale bajo la bendición de su familia. No vuelve a casa porque no fue el rey el que tenía el poder para matarlo. No fue el rey, sino que fue Dios mismo, por desobediencia, quien lo castigó. Y el hombre que sale de la casa con una misión de Dios no vuelve a casa porque Dios lo mata en el camino. Al igual que aquel hombre, a menudo nos sobra el valor para ser fiel a Dios en cosas que a nuestro parecer son grandes mandamientos, pero olvidamos los más pequeños. Por ejemplo, podríamos ser santos en el área de la sexualidad, pero estaríamos fallando al hablar mal de algún hermano. Hay ciertos pecados, generalmente aquellos que se relacionan con la sexualidad y el dinero, que son pecados menos perdonables, más escandalosos, pecados que no toleramos. Pero hay pecados que sí toleramos, que son pecados más pequeños a nuestro parecer. Tenemos una concepción de Dios y tenemos categorías de pecado, y en la cúspide están los pecados escandalosos, los bochornosos, los que se relacionan con la sexualidad y el dinero, pero abajo están los que se relacionan con la ética, con la moral, con la lengua. El chisme, la crítica, el enojo, la ofensa, el rencor suelen ser pecados tolerables, absolutamente tolerables. En Levítico capítulo 19, Dios ordena claramente que seamos santos y que no robemos, pero también dice en el versículo 16, un poquito más de retorno dame, me estoy quedando sin voz. En el verso 16 dice: no disemines chismes entre tu pueblo, no fomentes odio en tu corazón, no busques vengarte, ni guardes rencor. Pero además agrega en el versículo 30, Levítico 19:30: guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Consagrar el día de reposo a Dios parece ser simplemente una elección para muchos cristianos, pero no lo es un mandato del Señor. Pero ¿quién siente culpa si no cumplimos con el mandato de guardar el día de descanso para el Señor? ¿Quién siente culpa? ¿Quién se siente mal si un día de descanso no se lo consagramos a Dios y en lugar se lo consagramos al deporte?
se lo consagramos al shopping, se lo consagramos a comprar o inclusive se lo consagramos a la familia. En ningún lugar de la Biblia dice que el día de descanso debe ser consagrado a la familia. Lo que la Biblia dice que el día de descanso tiene que ser consagrado en familia a Dios, para adorar a Dios. Pero nadie siente culpa, ninguno de nosotros siente culpa, porque no lo vemos como un pecado. No lo vemos como algo grave el guardar el día de descanso y de reposo y consagrarlo para el Señor. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 9: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo. El séptimo día es un día de descanso y está dedicado ¿a quién? Al Señor tu Dios. Éxodo 16, versículo 23 dice: Dios ha ordenado un día de descanso. ¿Un día para qué? Para adorarlo, para adorarlo. Pero te das cuenta que ninguno de nosotros lo consideramos como obligación, lo consideramos como un mandato del Señor, el guardar el día de descanso. Lo que pasa es que muchas veces le robamos a nuestros seres queridos el tiempo en la familia, le robamos el tiempo a nuestra familia en la semana para dárselo a mamón, para dárselo al trabajo, para dárselo a los estudios, para dárselo a un pasatiempo, y después le robamos el tiempo a Dios el fin de semana para enmendar el error que hemos cometido con nuestra familia. Pura irreverencia. El mismo texto 19:30 dice: muestra reverencia por mi santuario. ¿De qué manera podríamos mostrar reverencia por el lugar donde nosotros adoramos a Dios? Somos a veces tan irreverentes. Tirar hierba por los pasillos, ensuciar el templo, pegar chicle debajo de las sillas, tirar el rollo de papel higiénico en el inodoro, son muestras de irreverencia delante del Señor. ¿Y qué me dicen de los celulares? Estamos atados a nuestros celulares, al punto que entramos al templo y estamos mandando mensajes. Yo entiendo que hay excepciones, entiendo que hay personas que trabajan y necesitan el celular porque están en guardia pasiva, entiendo que hay gente que está esperando una llamada importante, entiendo, pero hay muchas personas que mientras adoramos al Señor están mandando mensaje de texto, navegando en la web. Mis hermanos queridos, amigos, no estamos escuchando a un hombre, no hemos venido a escuchar a cantar a algunas personas acá. Hemos venido a encontrarnos con su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en presencia de Dios. Amigos, mostremos reverencia por el Señor. No nos va a pasar nada si ponemos en modo vibrar 2 horitas de nuestra vida el celular. No te va a pasar nada. Pero hay que mostrar respeto. Dice la Biblia: muestra reverencia por mi santuario. ¿De qué otra manera podemos mostrar reverencia por el santuario? Son pecados tolerables, pecados que consideramos que no son importantes. La Biblia dice: el ser vengativo, el ser rencoroso, el hablar mal de la iglesia, el pastor, los hermanos, la gente, suelen ser pecados tolerables. Pero quiero decirte que estos pecados son tan graves para Dios como fornicar, adulterar o robar. Solo que nosotros no los vemos de la misma manera. En nuestra concepción que tenemos de Dios, hay pecados, grandes mandamientos que tenemos que respetar. Esos son los mandamientos de la sexualidad y del dinero. Pero en nuestra concepción de Dios hay pecados más pequeños, hay mandamientos más pequeños, y que parece que tenemos la libertad de elegir si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. Si vamos a obedecer el día de descanso o mostrar respeto por el santuario, son cosas a elegir y no son tan graves, según nuestro parecer. Hay personas que abrigan
odio en el corazón, venganza en el corazón. Y eso está mal. Moisés debió haber pensado eso. Moisés dijo: he soportado a este pueblo por 40 años, pueblo quejoso, pueblo rebelde. Estoicamente soporté a este pueblo durante 4 décadas. Serví a Dios por 40 años fielmente. No creo que Dios se moleste, que Dios se irrite en cómo yo voy a tratar una roca. Dios le dijo: háblale a la roca. Y él, en lugar de hablarle, la golpeó. Y se perdió la tierra prometida. Cualquiera de nosotros lo hubiera dejado pasar. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: wow, este hombre de Dios, 40 años soportando al pueblo. Este hombre de Dios siendo fiel a Dios. ¿Qué importa si en lugar de hablarle le golpea la roca? A nuestro parecer, a nuestro juicio, eso no es importante. Pero para Dios, desobedecer, eso fue tan importante que le prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida. Cosas que a nosotros nos parecen pequeñas cosas, pequeños mandamientos, son cosas serias para el Señor. Ananías y Zafira debieron haber pensado parecido. Ellos tenían una propiedad, vendieron la propiedad y les llevaron el dinero a la iglesia. Solo que se quedaron con una parte y le dijeron a la iglesia que se lo estaban entregando todo. No estaban haciendo nada malo porque no se lo habían robado a nadie, hermanos. Era su tierra, era su propiedad. Venden su propiedad, no estafaron a nadie, no robaron a nadie y ahora le están dando a la iglesia. Pero se quedan con una parte y dicen que se lo están dando todo. Cualquiera de nosotros lo hubiera dejado pasar. No le ha hecho daño a nadie, no le ha robado a nadie. Ananías y Zafira no le robaron a nadie, solo que mintieron, porque dijeron que dieron todo y no dieron todo, dieron una parte. Y eso fue tan grave para Dios que los dos salieron muertos de la presencia de Pedro. El hombre de Dios que acabamos de leer tenía la misión de increpar al rey y denunciar el pecado del rey. Lo hizo, pero también tenía la orden de Dios de ayunar, de no comer y no beber, ni siquiera volver por el mismo camino. Era algo simple de hacer, pero el hombre de Dios inclusive tiene atenuantes, porque hay un profeta que le está diciendo, le miente. Hay un hombre de Dios más grande que él, respetado en la zona, y dice: por mandato un ángel me visitó, un ángel, y me dijo: llévalo a comer a tu casa. Le está mintiendo, tenía atenuantes. Sin embargo, no obedece la palabra del Señor. El diablo tiene sus estrategias para hacernos pensar livianamente acerca del pecado y de la desobediencia. La primera estrategia que el diablo tiene para hacernos desobedecer es hablarnos acerca del gran amor de Dios como una excusa para portarnos mal. El diablo tiene un libreto bien aprendido. Te va a visitar, te lo advierto, si no, ya no lo ha hecho. El diablo te va a visitar o va a mandar a alguno de sus seguidores, fieles seguidores, a un creyente o gente de tu casa, que te va a decir: tienes un Dios de amor, Dios es puro amor, vivimos en la época de la gracia, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, al fin de cuentas te vas al cielo. No importa cómo vivas, al fin de cuentas Dios va a perdonar tus pecados. ¿Ya te lo dijo el diablo eso? ¿Ya te visitó el diablo para decirte eso? Escucho 1000 veces. Escucho por ahí decir: estamos en la época de la gracia, es todo amor, basta de legalismo. Hermanos queridos, en eso consiste la astucia del diablo, que en lo que te dice parte es verdad. Claro que no hay pecado, por más grande que sea, que Dios no pueda perdonar. Si te arrepientes y confiesas, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Claro que es cierto, pero el hecho de que vivamos en la época de la gracia y el hecho de que Dios nos ame no es licencia, no
no tenemos licencia para emprender el camino de la desobediencia, porque estos hombres aprendieron una lección, que la desobediencia cuesta caro. Y no importa quién sea esa persona, no importa cuán cerca de Dios esté esa persona que desobedece, porque no hubo una persona más cerca de Dios que Moisés, y se perdió la tierra prometida por desobedecer un mandato. No importa el trabajo que hayas prestado para Dios, no importa los años que tengas en la iglesia o los años que tengas de cristiano, no importa. Dios no excusa la desobediencia. La desobediencia es cara. Pregúntale a Moisés, pregúntale a David, pregúntale al hombre de Dios, pregúntale a Ananías y Zafira, pregúntales. La primera estrategia que tiene el diablo para hacernos creer y para hacernos pensar livianamente acerca del pecado nos habla acerca del amor de Dios. Y la obediencia a los grandes mandamientos no compensa la desobediencia. El hecho de que te portes bien en la sexualidad y que le hayas sido fiel a tu esposo durante 40 años no compensa tu desobediencia en un mandamiento menor. No le creas al diablo. No le creas al diablo. Sí que vivimos en la época de la gracia. Claro que vivimos y que Dios es todo amor. Claro que sí. Por eso vamos a obedecerlo. Porque Dios es un Dios de amor. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Merece que lo sirva. Merece que lo siga. Merece todo mi respeto. Y voy a caminar por el camino de la obediencia. Porque Él es todo amor. Segundo, entonces, si Él no puede hacerte creer que como estamos en la época de la gracia podemos vivir como querramos, entonces viene con su segunda estrategia. Te seduce, nos seduce a postergar el asunto de arreglar cuentas con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, también viene el diablo para convencernos. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, el diablo también tratará de convencerte. ¿De qué? De que se puede tener las dos cosas, la bendición y la presencia de Dios, mientras vivas en desobediencia. Se puede. Mirá que el hermanito, míralo, se puede. Las cosas parecen irle bien, le va bien. Parece que está bendecido por Dios y anda en malos caminos. Mi amigo, mi hermano, es una treta del diablo. No se puede tener presencia y bendición y andar en malos caminos. No se puede, es una mentira del diablo. Y si no puede lograr convencerte de que puedes tener las dos cosas, dice, pastor, no, a mí no me va a convencer. Yo sé que no tengo que ir por malos caminos. Entonces él te va a decir, arregla tus asuntos con Dios, tus asuntos pendientes con Dios, postérgalo para más adelante. Dilátalos en el tiempo. La palabra favorita del diablo es mañana. La de Dios es hoy. El trabajo del diablo te dirá que te tomes tu tiempo para resolver el asunto que tienes pendiente con él. Sabe, Satanás es bicho, Satanás es astuto. Él sabe que en la mayoría de los casos los pecados al final obtienen su indulto. Él sabe que cuanto más postergamos el asunto de arreglar cuentas en un área de nuestra vida, más difícil nos es cortar con el pecado. Lo sabe. Por eso nos seduce a que posterguemos el asunto de arreglar cuentas. El infierno está lleno de personas que alguna vez quisieron arrepentirse y no lo hicieron porque cayeron en las trampas de Satanás. Fueron seducidos y convencidos de que podían hacerlo más adelante. El diablo te dirá, mañana, termina con esa relación incestuosa, termina con esa relación adúltera, mañana. Tómate tu tiempo para hablar con esa persona con la que estás enganchado emocionalmente. Mañana, arregla tus cuentas mañana. Tómate tu tiempo. Ahí en la iglesia de la ciudad son una manga de locos, extremistas. Pero no es así, hermanos. No se deje engañar por el diablo. No es mañana, es hoy. Arregla tus cuentas con Dios hoy. No lo dejes para mañana.
Porque no eres dueño de tu mañana, ni yo tampoco. Nadie es dueño de su mañana. Tercero, entonces si el diablo no te puede convencer de que podés tener la bendición y la presencia y también estar en desobediencia, si vivimos en la época de la gracia, pastor, si no te puede convencer ahí, entonces te va a decir: posterga el asunto, arregla cuentas con Dios, pero no ahora, más luego. Y si no te puede convencer, entonces tiene su última estrategia. Nos induce a alejarnos del pecado, pero no mucho. Al igual que Faraón, ¿se acuerdan de Faraón? Faraón le dijo a Moisés: está bien, váyanse al desierto, pero no muy lejos. No los quiero perder de vista. El Faraón no te quiere perder de vista. Escapa de Egipto, pero no muy lejos, siempre a la vista, con la posibilidad de volver en cualquier momento. Hermanos, esto es un viaje sin retorno. Moisés se presentó delante de Faraón y le dijo: ni una sola pezuña. ¿Qué? Pezuña. ¿Qué es pezuña? Pezuña de los animales. Ni una sola pezuña va a quedar acá. Todo el mundo nos vamos a ir a adorar al Señor. Despídete de tu pecado. Dile: chau, pecado. No eres bienvenido en mi vida. Despídete de tu Egipto. Hay áreas en nuestra vida a las que estamos atados y el diablo nos ató, nos esclavizó. Áreas en nuestra vida donde están atadas por el diablo. Y el diablo, si no puede mantenerte en Egipto, entonces anda, pero no muy lejos. Cosa que, por eso las personas que están en el pecado vuelven una y otra vez. La persona que no le dice chau definitivamente al pecado vuelve a la relación sentimental, vuelve a la relación, a la infidelidad, vuelve a la pornografía. Pasó 3 meses, parece que venció, vuelve otra vez a la pornografía. Ese es un trabajo del diablo, pero Dios quiere tu liberación completa, amigo, hermano. Quiero que sepas que Dios te va a liberar. Ahora yo voy a orar para que seas libre, libre. No sé en qué área todavía estás en oscuridad, no lo sé. Hay personas que quieren ser libres del vicio del cigarrillo, personas que quieren ser libres del vicio de la droga, del alcoholismo. No lo sé, pero quiero decirte que hay alguien que te va a poner en libertad, te va a soltar de Egipto y no vuelvas más, para que no vuelvas más. Y ese alguien es el Señor. Dios puede hacer eso sobre tu vida. Dios te puede dar libertad absoluta. Él te va a dar libertad absoluta.